Objetivo de la práctica: comprobar las variaciones de presión, volumen y temperatura de un sistema gaseoso a masa constante, a través del registro de datos experimentales mediante la ley de Charles y Gay-Lussac. Introducción. Los estudios de Robert Boyle sobre presión y volumen de los gases demostraron que al calentar una muestra de gas se producía algún cambio de volumen. Charles, en 1787, observó que el hidrógeno, aire, dióxido de carbono y oxígeno se expandían en igual proporción al calentarse desde 0 grados centígrados a 80 grados centígrados, manteniendo la presión constante. Gay-Lussac, en 1802, encontró que todos los gases aumentaban igual su volumen por cada grado de elevación de temperatura. Materiales, sustancias y equipo: tripié, mechero, sellador, baño María, termómetro, tela de asbesto, papel milimétrico, soporte universal, agitador de vidrio, cinta masking tape, matraz balón de 1 litro, pinzas de 3 dedos, pinzas de Moore o de Hoffman, tubo de vidrio de 3 milímetros de diámetro, tapón de hule con 3 horadaciones, pipeta Pasteur o jeringa hipodérmica. Sustancias: mercurio. Procedimiento. A continuación mostramos los materiales que ocupamos para la práctica número 3. Comenzamos construyendo un manómetro con el tubo de vidrio de la manera siguiente. Primero marcamos los 80 centímetros del tubo de vidrio y cortamos con una lima, procurando hacer una incisión fina suficiente para iniciar una ruptura transversal que aumente al presionar y al jalar con los dedos pulgares colocados debajo de la incisión. En esta parte de la práctica prendimos el mechero y empezamos a moldear el tubo de vidrio para darle la forma del manómetro. Al moldear el tubo, teníamos que esperar a que tuviese la temperatura adecuada para que él mismo se empezara a doblar y nosotros no ejercer mucha fuerza, ya que este se iba a tronar o no iba a agarrar la forma adecuada. Aquí todavía seguíamos dándole la forma de manómetro al tubo. Tuvimos mucho cuidado de no romper el tubo de vidrio, porque si no teníamos que volver a empezar toda la práctica. Como podemos observar en este pedazo de la práctica, moldeamos el tubo de vidrio con mucha delicadeza, ya que al calentarse corríamos el riesgo de que éste se rompiera. En esta parte estábamos doblando los 20 centímetros que iban hacia arriba del manómetro. Aquí en esta parte de la práctica ya podemos empezar a ver cómo se va moldeando el tubo de vidrio hacia arriba para que nos dé la medida de los 20 centímetros. Íbamos calentando y lo retirábamos del fuego una y otra vez para que así el tubo de vidrio no se rompiera. Aquí se puede observar cómo retirábamos y volvíamos a calentar el tubo de vidrio para ya irlo moldeando perfectamente y que no quedara chueco. Como podemos observar, aquí ya estábamos dando los últimos detalles para terminar el manómetro y así poder comenzar a montarlo. En el soporte universal. Aquí ya íbamos con el último pedazo que teníamos que doblar. Como podemos ver, repetimos el mismo procedimiento. Calentábamos y retirábamos el tubo para irlo moldeando y que no corriéramos el riesgo de que fuera a quebrarse, ya que ya íbamos casi a terminar de moldear el manómetro para poder instalarlo en el soporte universal. Aquí podemos ver cómo se dobla.
En esta parte se puede observar cómo introduje el termómetro en el tapón de los 3 orificios y iba midiéndole para que no topara el fondo del matraz balón. También podemos observar cómo cortamos de nuevo el vidrio para ponerlo en el tapón de los 3 orificios. Aquí también se puede ver cómo se introdujo y cómo sellamos para que no se fugara el gas. Aquí ya en esta parte se está introduciendo el manómetro para ya así poder montarlo en el soporte universal. En esta parte se puede observar que batallamos un poco porque el orificio era muy pequeño. Adherimos al manómetro el papel milimétrico y cerramos el sistema por medio de las pinzas de Mohr. En esta parte podemos ver cómo se está ajustando el papel milimétrico con las pinzas del Mohr al manómetro para tomar las primeras temperaturas. Y aquí también podemos ver cómo está instalado todo. Como se puede observar en esta parte de la práctica, ya teníamos el mercurio adherido al manómetro y empezamos a registrar las primeras temperaturas. Calentamos lentamente y con agitación homogenizante el agua del baño hasta alcanzar un incremento de temperatura en el termómetro de 3 a 5 grados. Registramos la temperatura y la correspondiente presión manométrica. La presión manométrica nos dimos cuenta que está dada por diferencia de altura en las ramas de mercurio del manómetro, por lo que la presión se multiplica por 2 debido a que lo que sube en una rama es lo que desciende de la otra. De ahí repetimos el procedimiento para obtener los valores correspondientes de presión. Aproximadamente lo intentamos unas 10 temperaturas diferentes y en el proceso de calentamiento tomamos los datos de manera sucesiva. En esta práctica se verificó la relación entre presión, volumen y temperatura de un gas, cumpliendo con las leyes abordadas en la práctica. Se observó que al aumentar la temperatura de un gas a masa constante, la presión también incrementa, lo que confirma que la presión es directamente proporcional a la temperatura en kelvins. Los datos recopilados muestran que a medida que se incrementa la temperatura, la presión manométrica también varía de manera consistente, lo que respalda la teoría gaseosa. En la práctica de laboratorio se comprobó experimentalmente la ley de Charles y Gay-Lussac, la cual establece que para una cantidad constante de gas, el volumen es directamente proporcional a la temperatura, manteniendo la presión constante. Y la presión es directamente proporcional a la temperatura si el volumen permanece constante. En conclusión, esta práctica permitió demostrar de forma experimental el comportamiento de los gases en función de la temperatura, corroborando las leyes de Charles y Gay-Lussac y resaltando la importancia de la precisión en el control y medición de las variables físicas involucradas. La realización de la práctica de laboratorio sobre la ley de Charles y Gay-Lussac permitió comprobar experimentalmente la relación directa entre la presión y la temperatura de un sistema gaseoso a masa constante, a través del diseño y construcción del manómetro, así como el control riguroso de las variables experimentales. Se logró registrar una serie de datos que reflejan el comportamiento esperado según la teoría. Los resultados obtenidos mostraron que, al aumentar la temperatura del gas contenido en el matraz, la presión también incrementaba de manera proporcional, conformando así la ley de Gay-Lussac, la cual establece que para una cantidad de gas a volumen constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Asimismo, se observó que las variaciones de temperatura realizadas, incrementos de entre 3 a 5 grados Celsius, produjeron cambios medibles en la presión manométrica, lo que valida la proporcionalidad directa entre estas dos magnitudes físicas en condiciones de volumen constante. Al igual, es importante considerar posibles fuentes de error que pudieran influir en la predicción de los resultados.
En conclusión, la ley de Charles y Gay-Lussac es una herramienta fundamental para comprender el comportamiento de los gases, al establecer una relación directa entre el volumen y la temperatura. Esta ley nos permitió realizar predicciones y cálculos sobre los cambios que experimentan los gases al variar las condiciones de temperatura. En esta práctica se observó que al aumentar la temperatura de una muestra de gas a presión constante, su volumen también aumentó, tal como lo predice la ley de Charles y Gay-Lussac. Los resultados obtenidos muestran una relación directamente proporcional entre el volumen y la temperatura del gas, lo que confirma la validez de esta ley en las condiciones experimentales establecidas. Sin embargo, se identificaron algunas fuentes de error que podrían haber afectado los resultados, como pequeñas variaciones en la presión o la temperatura. A pesar de estas limitaciones, la práctica permitió comprender de manera más profunda el comportamiento de los gases y la importancia de la ley.